Hola Estrella, este es el video de la primera sección donde vamos a revisar juntos las competencias 1 a la 6. Entonces recuerda que este PDF tú también lo vas a tener. Y además de esto, en esta ocasión, seguramente varias de las cosas que vamos a estar viendo ya las hemos visto antes, más o menos, pero pues acá las vamos a recordar también porque cada una nos va a servir para la siguiente, ¿no? Entonces, además de eso, te quería comentar, en esta ocasión no estás viendo mi cámara. Eso es porque el método que estoy usando ahora no me deja mostrar mi cara mientras muestro la pantalla, pero espero que más adelante puedas verla para que pues me puedas ver y sea un poco más interactivo de alguna manera, ¿no? Y que no nada más salga mi pantalla. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, que va a ser multiplicar por 10 y dividir entre 10. Entonces vamos a empezar por la base conceptual, o sea, explicar de dónde sale la herramienta que nos va a servir para el examen. Entonces, bueno, tú puedes leerlo, este documento son nuestros apuntes, pero bueno, yo lo voy a explicar un poco por encima para que sea más breve y para que sobre todo quede entendido. Al momento de revisarlo, pues lo puedes leer completamente las veces que sea necesario. En realidad, otro paréntesis que me gustaría hacer de una vez, esta parte, yo sé que cuando hemos tenido clases, pues regularmente la mayor parte de la información que yo te estoy contando es importante para tu examen. En este caso, algo que no sé si expliqué completamente bien en el video de introducción, es que, bueno, tenemos, como sabes, tres partes en cada competencia. La base conceptual, la aplicación instrumental y la recuperación conceptual. La recuperación conceptual simplemente es como un resumen, así que no le hagamos mucho caso. Centrémonos en las otras dos. Em, bueno, aquí lo que sucede es que en realidad tú lo único que ocupas para tu examen es esto, es la aplicación instrumental. Todo lo que viene acá arriba no te sirve de nada al momento de hacer tu examen, pero para lo que te sirve es para entender lo que estás haciendo y no solo para entender como por el capricho o la necedad de querer entenderlo todo, ¿no? O sea, no es como por, no sé, como por ocio, pues, sino que ayuda también a que tú te lo aprendas más fácilmente, que tú lo memorices, ¿ok? En realidad yo te podría nada más dar estas cosas, las aplicaciones, pero pues sería como si fueras un robot, ¿no? O sea, sería como si nada más hicieras las cosas por hacerlas, lo cual puede funcionar, pero es más complicado. Aunque sea menos información que te esté dando, seguramente sea más complicado. Porque pues no, como no vas a saber de dónde viene, pues te va a ser más difícil el memorizarlo y el saber aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso te presento la otra parte. Lo que te quiero decir con esto es que cuando yo hable de la base conceptual, no necesitas como aprenderte los datos que te esté dando ahí, ¿ok? Solamente es para que tú te introduzcas, para que tú sepas de dónde sale la aplicación. Entonces, también tú tienes que ser crítica en saber qué cosas te interesan y qué cosas no. A lo mejor si tú esta aplicación ya te la aprendiste y no necesitas saber la otra parte, pues la otra parte ni le hagas caso, ¿sabes cómo? O sea, tú también puedes ver y ser selectiva con qué es lo que vas a tomar y qué es lo que no, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es según como tú lo estudies, pues. Pero yo te voy a dar la información completa por si algo requieres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí. Para empezar con esta competencia en la base conceptual, aquí lo que escribo es que el sistema que utilizamos para escribir nuestros números se llama sistema de numeración decimal. ¿Y por qué decimal? Pues porque está basado en la cifra del 10, bueno, perdón, en el número 10. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, a fines más prácticos, lo que quiere decir es que si tú colocas las cifras de cualquier número en este casillero que tal vez ya has visto en la primaria, cada una de los números en cada posición vale 10 veces más que el que está a su derecha y 10 veces menos que el que está a su izquierda. ¿Ok? Aquí está un ejemplo, el 435.67. El 4 no es un 4, en realidad el 4 está representando
4 grupos de 100. Y el 3 no es un 3, está representando 3 grupos de 10, o sea, 3 decenas. Por lo tanto, el 4, o sea, la unidad que viene aquí en el 4 vale 10 veces más que la unidad que aparece en la cifra de la derecha, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la idea básicamente. Aquí te puse un ejercicio. Estos ejercicios no son para que los entregues, tanto este como el que viene por acá. Es para que al momento de que escuches la clase, pues los puedas hacer. Les puedas poner pausa y los puedas hacer. Son más que nada para fines didácticos, ¿no? Que tú también hagas algo, no nada más escuches y que también no te termines como aburriendo, ¿no? Pero bueno, entonces en este ejercicio lo que quiero que hagas es que imagines el número 435.67 como una cantidad. En este caso lo puedes hacer con manzanas, por ejemplo. Entonces quiero que te imagines 435.67 manzanas. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, imaginándote las manzanas por grupitos, ¿no? Entonces te imaginas grupos de manzanas de a 100, o sea, bastantes manzanas. Imagínatelos ahí más o menos en tu cabeza, ten la imagen. De esos tomas 4. Y luego, grupitos de 10 tomas 3. Y así sucesivamente. Para estos fraccionarios, pues vas a tener que partir manzanas, agarrar pedacitos, ¿no? Es nada más un ejercicio por ahí de imaginación, ¿no? Ahora, aquí en este casillero, algo importante es el punto decimal. El punto decimal es una frontera que va a separar las partes más pequeñas que uno, que son estas que están en verde, de las unidades. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir entonces multiplicar o dividir entre 10? Pues si te fijas, ya que cada número, según su posición, vale 10 veces más o 10 veces menos, entonces, si te fijas, si tú recorres las cifras, si tú mueves las cifras, pues ya estás multiplicando por 10 o dividiendo por 10, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Entonces, multiplicar por 10 o dividir entre 10, pues significaría recorrer cada una de las cifras. Ahora, en realidad es más fácil imaginar que movemos el punto decimal, porque si movemos el punto decimal, movemos todas las casillas y es como si recorriéramos todas las cifras, ¿no? Entonces, pues por aquí tenemos un ejercicio. En este ejercicio es de escritura, de nuevo no lo voy a revisar ni nada, solo es para que vayas entendiendo. Eh, Vas a dividir este número entre 10, el 435.67. Entonces vienes acá, bueno, lo escribes en tu hoja o en tu cuaderno y pones aquí el número coincidiendo el punto decimal. Entonces, como lo vas a dividir entre 10, ¿qué vas a hacer? Pues primero vas a recorrer las cifras. Entonces, ¿cómo recorres las cifras? Pues el 4 que estaba en las centenas los pasas a las decenas, las recorres hacia la derecha. Y así vas recorriendo cada una y ya te va a dar el resultado. Y después vas a hacer como que otro método más fácil, que sería como equivalente, que sería simplemente recorrer el punto, esta vez hacia la izquierda. Y te vas a dar cuenta pues de que da lo mismo. Yo sé que estos ejercicios son muy básicos, muy tontos a lo mejor, pero como te digo, te sirven para ir ejercitando tu comprensión, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con la aplicación. Entonces, a yo le voy a estar llamando casillero decimal, em, que básicamente es eso, justamente. Esta herramienta funciona para multiplicar por 10 o dividir entre 10. Entonces, digamos que en el contexto de tu examen te enfrentas a una situación en la que tienes que resolver esta operación. Y pues te acuerdas que puedes utilizar esta estrategia. ¿Cómo lo haces? Pues dibujas tu casillero con los espacios necesarios y el punto decimal. Entonces pones tu número y recorres el punto hacia la derecha si lo quieres multiplicar por 10 o hacia la izquierda si lo necesitas dividir entre 10, ¿no? Este es un sistema que funciona para cualquier número y es muy ilustrativo. Pero pues obviamente tú no tienes por qué estar haciendo esto en el examen. Si tú ya te acuerdas y entiendes muy bien esto, pues ya simplemente no tienes que hacer todo, nada más recorres el punto, ¿no? Como quien dice. Pero pues si no te acuerdas puedes hacer esto o para acordarte de hacia dónde lo tienes que recorrer. Para acordarte hacia dónde lo tienes que recorrer es muy fácil, no te lo tienes que aprender las direcciones izquierda y derecha. Sabes que obviamente si lo multiplicas por 10, pues el número va a ser mayor. Entonces, obviamente,
en lugar de 2 va a ser 20, no va a ser 0.2, ¿no? Obviamente, entonces es algo como un poco de lógica, ¿no? Entonces aquí tienes tu resultado. Y pues como recuperación, como resumen, el casillero te ayuda a visualizar las posiciones y cuando mueves el punto las cifras cambian. Si faltan cifras, completas con ceros. Esto no lo vimos, pero lo puedes explorar. Porque en esas posiciones también existen, aunque no hubiera números escritos ahí. Por ejemplo, aquí vienen los ejemplos. 4.7. Mueves el punto a la derecha y te queda 47. El 4.7, si lo mueves a la izquierda, o sea, lo divides entre 10, el punto lo mueves a la izquierda, pues te va a aparecer punto 47. Aquí tendrías que completar con el 0, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo de la primera competencia. Seguimos entonces, Estrella, con la competencia número 2, que es potenciación con exponentes naturales. De nuevo, no es importante aprenderse los conceptos que explicamos aquí en la parte de la base conceptual, pero pues si recuerdas de nuestras clases, los números naturales, ahí también te dije, no es necesario aprenderte los nombres, pero para que lo recuerdes, los números naturales, ¿cuáles son? Pues 1, 2, 3, 4, o sea, como los más básicos, no los más sencillos, los primeros que aprendemos. Ahora, bueno, entonces vamos a empezar con nuestra base. La potenciación, también lo vimos, lo llegamos a ver en parte, es una forma abreviada de representar multiplicaciones repetidas. Cuando un número se multiplica por sí mismo varias veces, en lugar de escribir toda la multiplicación, utilizamos una potencia. Una potencia, entonces, se expresa de la siguiente manera. Eh, en este caso estoy utilizando letras que representan números. Entonces, A es un número y n es otro número. En este caso, n es un número natural, porque estamos viendo potenciación con exponentes naturales. Y a pues puede ser cualquier número. Ahora, en este caso, a se le llama base y a n se le llama el exponente. Por eso decimos que es exponente natural. Y es una potenciación porque es una forma abreviada. Entonces, para verlo más claro, en este ejemplo tenemos 3 a la 4 o 3 a la cuarta potencia. Que en este caso la base es 3 y el exponente es 4. ¿Y qué significa esto? Pues multiplicar 3 por sí mismo 4 veces, como aparece aquí. Y simplemente es esto, ¿ok? Esto es lo único de esta competencia. ¿Cuál es nuestra aplicación? Pues simplemente esa regla o ese concepto de la de la potenciación con números con exponentes naturales que representan multiplicaciones abreviadas. Entonces, en este ejemplo tenemos calcular 2 a la quinta potencia. ¿Cuál es nuestro paso a paso? Primero identificamos que la base es 2 y el exponente es 5. Entonces interpretamos. ¿Qué quiere decir 2 a la 5? Quiere decir que el 2 se multiplica por sí mismo 5 veces. Por lo tanto, desarrollamos la multiplicación 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y realizamos las multiplicaciones como lo vimos también. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, le agregas otro por 2, 16, otro por 2, 32. Y tenemos el resultado. Y como recuperación, tenemos que el exponente indica cuántas veces la base se multiplica por sí misma. La potenciación simplemente es una multiplicación repetida expresada de forma compacta. Esto recordemos para el caso de exponentes naturales, que es el caso más sencillo. Sin embargo, también hay potenciación con cero, con números negativos, con números racionales y con números racionales y negativos. Entonces vamos a expandir el concepto de potenciación. Así que vamos entonces con la competencia 3, que es potenciación con exponente 0. Esta competencia es muy fácil, simplemente es una regla que ahorita vamos a ver, que sería que cualquier número, siempre que no sea 0, aunque regularmente no vas a tener ese problema, no te vas a encontrar un 0, pero para que lo sepas, no puede ser 0. Cualquier número distinto de 0, de nuevo, elevado a la potencia 0, vale 1. Entonces, en esta base conceptual vamos a ver de dónde sale eso. Para eso, lo más didáctico que se me ocurrió fue encontrar un patrón, ¿no? En este caso, vamos a analizar el siguiente patrón, que son potenciación con base 5, ¿ok? 5 a la 3, 5 a la 2, 5 a la 1.
Y aquí tenemos ya los resultados. Esto es lo que vimos en la competencia anterior. Si quieres los puedes hacer, ¿no? 5 a la 3 sería 5 por 5 por 5. Haces 1 por 1. Igual los anteriores. Aquí, por cierto, no lo mencioné, pero 5 a la 1. Cualquier número con un exponente 1, pues es el mismo número. Porque, ¿qué querría decir? Pues querría decir algo así como 5 multiplicado por sí mismo una sola vez. O sea, que en la cadena de multiplicaciones aparece solito una vez. Entonces, pues simplemente es el mismo número, ¿no? Y 5 a la 2, pues es 5 por 5, 25, ¿no? Entonces, ¿qué patrón encontramos aquí? Pues si tú ves entre el 125 y el 25, se dividió entre 5. 125 entre 5 dio 25. Y 25 entre 5 dio 5. Entonces, observando este patrón, podríamos continuarlo. En este caso, los exponentes van 3, 2, 1. Si seguimos entonces con el exponente 0, el resultado debería ser el 5 que teníamos antes, continuando el patrón entre 5, y nos daría 1. Como ya vimos, cualquier número dividido entre sí mismo, siempre y cuando no sea 0, da como resultado 1. Entonces, pues de aquí viene esta regla, o bueno, no viene exactamente del patrón, pues, pero es una manera de ilustrar que esta regla nace de que tenga congruencia las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces vemos que esto no depende del número, aunque aquí use el 5, podrías hacer el ejercicio, no, lo podrías llegar a hacer, no es necesario, pero podrías hacerlo con otros números y te darías cuenta que no depende del número, sino como te decía, de la consistencia de las reglas. Por eso siempre a la 0, o sea, cualquier número a la 0, es igual a 1, siempre que a, de nuevo, no sea 0. Entonces, ahora sí la aplicación. Para tu examen, simplemente ocupas la regla. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, como ejemplo, pues, ¿qué tal si en tu examen aparece algo como esto? Seguramente no aparezca un ejercicio así, pero puede aparecer en el contexto de un problema más grande en matemáticas o en física. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues identificamos que las potencias tienen exponente cero y por lo tanto aplicamos la regla de que cualquier número elevado a la cero es 1. Entonces simplemente sustituimos cada una de las potencias por el resultado que es 1. Entonces sería 1 más 1 más 1 igual a 3. Resultado final 3. Si aquí en este ejercicio en lugar de haber 7, 2 y menos 3 hubiera 3, 5 y menos 8, pues daría lo mismo, ¿no? Porque cualquier número elevado a la 0 es 1. Y ya, entonces, en nuestra recuperación conceptual, vemos que el exponente 0 no nos debe confundir, no significa que no hay resultado o cualquier otra cosa, sino que para mantener la coherencia de las potencias, el resultado siempre va a ser 1, siempre que este número de base sea distinto de 0. Entonces vamos ampliando un poquito más el concepto con la competencia número 4, que es la potenciación con exponentes enteros negativos. Entonces, como base conceptual partimos de esta regla. Esta regla también va a ser una competencia, pero me la salté. Luego la retomaremos. Por ahora nada más lo menciono. Si tú tienes una misma base, que en este caso es a, y la tienes elevado a la m y elevado a la n, por decir dos exponentes distintos, y divides a la m entre a la n, el resultado va a ser la misma base, pero restando los exponentes. Entonces, para ver un caso más específico, bueno, más específico, pero sigue nombrando a la base simplemente como a, si tomas a la 2 entre a la 3, pues el resultado va a ser a la 2 menos 3, y 2 menos 3 es menos 1. Otra manera de resolverlo sería de esta manera, a la 2 sobre a la 3. A la 2, ¿qué es? Pues una cadena de multiplicaciones, a por a. A la 3 sería a por a por a. Entonces, el resultado aquí, pues si tú tienes, esto también es una regla que no hemos visto, seguramente luego la ponga como una competencia, pero por ahora es algo que deberías ir sabiendo. Cuando tú tienes una fracción y tienes el mismo número arriba y abajo, multiplicando, eso es importante, multiplicando, lo puedes algo así como cancelar, ¿no? Siempre y cuando no sea cero. Casi siempre las excepciones son que el número no sea cero, pero bueno, eso no te claves mucho porque pues igual no te lo vas a soler encontrar de esa manera, ¿verdad? Pero te lo aclaro.
Entonces, aquí tenemos que cancelaríamos las dos as de arriba con dos as de abajo. ¿Y qué nos queda arriba? Pues nos queda 1. Este 1 sale de que, tú imagínate que aquí, aparte de la A por A, hubiera un 1, ¿no? El 1 no afecta. ¿Por qué? Porque el 1, si tú lo multiplicas por cualquier cosa, sigue dando esa misma cosa. Es lo que se llama el elemento neutro multiplicativo, pero no me voy a meter en eso, simplemente que sepas que se coloca un 1, ¿ok? Aquí no va a ir, no irá a 0 ni se queda vacío, se coloca un 1, ¿ok? Y en la parte de abajo pues solamente nos quedó una A, entonces queda 1 sobre A. Por lo tanto, al ver todo lo que hicimos, pues nos damos cuenta que entonces A a la menos 1, que sería usando este método, es lo mismo que, nos tendría que dar lo mismo que usando este segundo método. Entonces, A a la menos 1 debe ser igual a 1 sobre A. Y siguiendo el mismo razonamiento, pero no lo voy a desarrollar porque me voy a tardar más, cualquier número, perdón, si tú tienes cualquier número elevado al exponente menos n, entendiendo menos n hasta ahorita, como menos 1, menos 2, menos 4, etcétera, ¿cuál va a ser el resultado? Pues va a ser a la n, o sea, como si le quitaras el signo, pero lo pusieras como denominador en una fracción con numerador 1, ¿ok? Es decir, un exponente negativo indica el inverso multiplicativo o el recíproco, que es justamente esto. Te digo, no es necesario clavarnos con los nombres, nada más con que se entienda, con que se entienda el concepto. Entonces, bueno, aquí indica el inverso multiplicativo de la potencia con exponente positivo. O sea, lo que te decía, aquí ya ponemos a la n con el número positivo. Entonces, ahora sí, eso es nada más para entenderlo. Ahora sí, ¿cómo lo aplicamos al examen? Pues para resolver cualquier potencia que aparezca con exponente negativo entero. Em, entonces, bueno, si aparece, por ejemplo, 2 a la menos 3 y nos pide simplificarlo o resolverlo, pues ¿cómo se hace? Pues el paso 1 sería aplicar esta regla del exponente negativo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el 2 se le quita el negativo, pero se coloca como fracción, como denominador de una fracción con numerador 1. ¿Ok? Creo que de hecho es mucho más corto verlo que decirlo, ¿no? O sea, es una cosa sencilla. Y por lo tanto nos queda 1 sobre 2 a la 3. Entonces ahí nos regresamos a la competencia anterior. ¿Cuánto es 2 a la 3? Pues es 2 por 2 por 2, o sea, 8. Entonces 1 sobre 2 a la 3 pues va a ser 1 sobre 8. Por lo tanto el resultado es un octavo. Y pues como recuperación conceptual, pues nos queda esta reglita, ¿no? A a la menos n es igual a 1 sobre a la n, siendo a cualquier número y n, bueno, menos n por decir, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y cambiar el signo del exponente implica mover la potencia entre el numerador y el denominador, como lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que son potencias de 10 con exponentes enteros. Es decir, 10 como base y exponentes enteros, o sea, todos los que hemos visto. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 3, etcétera. Entonces, como base conceptual, tenemos que el número 10 es especial en nuestro sistema, como lo vimos en la competencia 1, y está directamente relacionado con la forma en la que escribimos los números, de nuevo, como lo habíamos visto. Entonces, cada que multiplicamos por 10, desplazamos cifras una posición a la izquierda y cuando dividimos entre 10 hacia la derecha. Otra vez, como ya lo vimos. Cuando elevamos 10 a una potencia, si el exponente es positivo, estamos multiplicando 10 por sí mismo varias veces. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que el número crece agregándole ceros, ¿ok? Y si el exponente es negativo, estamos dividiendo entre 10 varias veces. O sea, el número se hace pequeño y aparecen ceros después del punto decimal. ¿Ok? Esto es como la misma regla que habíamos usado antes, pero hacerla varias veces. Recorrer en el casillero varias cifras y agregar los ceros necesarios. Y te vas a dar cuenta, pues, cómo multiplicar por 10 significa agregar ceros y dividir también agregar ceros, pero con el punto, ¿no? Ahorita lo vemos en detalle. Y el otro punto sería que si el exponente es 0, pues ¿cuál va a ser el resultado?
1, pues como vimos, aplica para cualquiera y pues también lo va a hacer para 10. Entonces, como aplicación simplemente tenemos esta clave, ¿ok? Y esta tablita que ahorita vamos a ella. Entonces, 10 a la n va a ser un 1 seguido de n ceros. O sea, si tienes 10 a la 3 es un 1 con 3 ceros. O sea, 1000, ¿no? Eso si n es positivo. Si n es negativo, o sea, si tenemos menos n más bien, sería 0 punto seguido de n menos 1 ceros y un 1. O sea, por ejemplo, si tienes 10 a la menos 3, 3 es n, ¿no? N menos 1 sería 2. O sea, sigue dos ceros nada más. 0.00 y luego un 1. ¿Ok? Pero más fácil se puede ver en esta tabla. En esta tabla te puse las potencias desde menos 5 hasta 5. Entonces 10 a la 0, pues como vemos es 1. 10 a la 1, pues es el mismo, 10. 10 a la 2, pues son 2 ceros. 10 a la 3, 3 ceros. 10 a la 4, 4 ceros. 10 a la 5, 5 ceros, y etcétera. Y para los exponentes negativos, ¿qué tenemos? Pues que aquí va a ser 0 punto y luego, como decíamos acá, n menos 1 ceros. ¿Quién es n? Pues 1. N menos 1, ¿cuánto es? 0. O sea, ningún 0 y directamente ponemos el 1. Y en 10 a la menos 2, ¿quién es n? 2. ¿Quién es n menos 1? Es 1. O sea, ponemos un 0 después del punto y luego el número 1. Y pues así con cada uno de los resultados. Si te fijas, a mí se me hace más fácil verlo como que directamente el número que aparece aquí es el número de ceros, pero ya contando el cero que va antes del punto. No sé si me explico. O sea, aquí tienes 10 a la menos 1, o sea, va a ir un 0, pero solo te alcanza para el 0 que va antes del punto. 10 a la menos 2 es el 0 que va antes del punto, pero luego después otro 0. Y así con los demás, ¿no? Para que no tengas que estar pensando en restarle 1 al exponente, ¿no? O sea, más sencillo. Tú puedes ver esta tabla, puedes ampliarla, pero pues con esta ya tienes la idea y la puedes aprendértela o entenderla de la manera en la que te sea más sencilla, ¿no? Bueno, ahora pues como ejemplo tenemos este problema, que sería expresar 10 a la menos 3 como un número decimal. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Pues identificar que el exponente es negativo. Por lo tanto, si es negativo, pues aplicamos nuestra regla o vemos nuestra tabla si no la sabemos, ¿no? Entonces, en este caso, pues serían, como es menos 3, pues son 3 ceros, pero ya contando el 0 que va antes del punto. Entonces es 0.001, o sea, 3 ceros en total. Si fuera 10 a la 3, pues sería 1000, ¿no? Creo que queda muy claro. Bueno, justo el siguiente problema es con exponente positivo. Entonces, el paso 1 es identificar que el exponente es positivo y el paso 2 es escribir el 1 con esa cantidad de ceros, en este caso 4, o sea 10.000. Y pues como recuperación, pues sabemos que elevar 10 a un exponente equivale a mover el punto decimal. Y por lo tanto las potencias de 10 se pueden escribir rápidamente como unos y ceros sin necesidad de multiplicar a mano. Y bueno, eso sería la competencia 5. Vamos entonces con la 6. Aquí ya nos vamos a olvidar un ratito de las potencias. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre algo ya más de física, que van a ser las magnitudes físicas fundamentales y sus unidades de medida en el sistema internacional. Como base conceptual, tenemos que, bueno, en física, en todos los problemas que hagamos, en todos los ejercicios, siempre en física estamos tratando con magnitudes físicas. ¿Ok? Las magnitudes físicas son propiedades cuantificables de la materia. ¿Ok? Por ejemplo, la masa, el tiempo, bueno, de la materia o del universo, ¿no? De lo que nos rodea. La masa, el tiempo, la energía, todas esas son las magnitudes físicas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir fundamentales? Quiere decir que no salen de otras magnitudes. Eso lo entenderemos a lo mejor más adelante, pero quiere decir que son magnitudes que representan algo fundamental, algo basal del universo. No, no son derivaciones de otras magnitudes. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no es una magnitud fundamental porque se obtiene a partir de otras que sí son fundamentales. ¿De cuáles? De la longitud y del tiempo. La velocidad
es longitud sobre tiempo. Entonces, las fundamentales son aquellas que no podemos sacar de otras magnitudes, ¿no? Son cosas inherentes, ¿ok? No cosas que salgan de cálculos que hagamos nosotros. Y bueno, esas son las magnitudes. En física, para medir una magnitud, ocupamos comparar la cantidad con un estándar. O sea, si tú quieres medir tiempo, no puedes medir tiempo y decir nada más 2 o nada más 3. Tienes que decir qué, 3 qué, 2 qué, ¿no? Entonces necesitas una unidad de medida, ¿ok? Em, sí, es como cuando nosotros hablábamos de cantidades, de cómo los números representaban cantidades, y hablamos de que era una abstracción, pero al momento de poner ejemplos siempre decíamos 3 manzanas, este, un cuarto de pizza, o sea, siempre poníamos el qué cosa era, ¿no? En física, como hablamos de magnitudes, ese qué van a ser las unidades, que son cantidades estandarizadas, ¿no? Y son algo así como un patrón con el que se compara lo que estamos midiendo, ¿no? O sea, tú tienes el segundo como un estándar y si tú corres un cronómetro, pues vas a estar viendo cuántos de esa cantidad que ya está estandarizada como un segundo, cuántos son, ¿ok? Cuántos segundos. Entonces, bueno, siempre vamos a utilizar unidades de medida. Estas unidades de medida, nosotros las vamos a utilizar del Sistema Internacional de Unidades. Este sistema, pues lo que hace es, pues, establecer unidades que siempre se utilizan, ¿no? Es como para no hacernos bolas con distintos estándares, ¿no? Mejor tomamos uno solo, nos ponemos de acuerdo. Aunque luego vamos a ver otros sistemas, pero eso no se suele hablar mucho en los cursos y aparece en el temario, pero fíjate que casi no hay tantas unidades y conversiones. O sea, aparecen muy poco al inicio, entonces por ahí lo checamos rápido más adelante. Por ahora, usaremos siempre las del sistema internacional. Entonces, el sistema internacional se construye a partir de 7 magnitudes físicas fundamentales. O sea, de estas que hablábamos que eran fundamentales, solo hay 7, que son independientes entre sí y a partir de ellas se derivan todas las demás, como la velocidad, la fuerza, la energía, todo lo que te iba a comentar. Y cada magnitud fundamental tiene una unidad, ¿ok? Entonces, como aplicación, pues es esta tablita. Esta tablita es muy útil para que entendamos siempre las magnitudes fundamentales y podamos resolver los problemas más contextualizados. Esta tablita en realidad, aunque yo le estoy poniendo aquí como una aplicación, no suele servir mucho tal cual para hacer los ejercicios, pero te ayuda para que tú entiendas em, qué magnitudes estás utilizando. Puede que también aparezca así en el examen, podría ser incluso. Pero, por ejemplo, te sirve para cuando estés haciendo un problema, pues ya sabes que tiene que haber cierta congruencia entre las unidades y entre las magnitudes, ¿no? Sabes que si estás midiendo masa, pues no te van a salir segundos, ¿no? Ese tipo de cosas. En realidad es difícil poner ejemplos, ya que todavía no vemos problemas, pero cuando los hagas seguramente te vas a dar cuenta que es útil aprenderte esta tabla, ¿no? En realidad en esta tabla, las unidades que más vamos a utilizar son las primeras 3 nada más, pero pues sí es bueno que te aprendas todas de una vez. Entonces esta tabla tú la tienes que memorizar, ¿ok? ¿Para qué? Para que siempre estés reconociendo qué magnitudes hay y en qué unidades se miden, ¿no? Y los símbolos son bien importantes también. Entonces, bueno, aquí tenemos esta tabla, no la voy a leer, pero pues ahí la puedes checar tú, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplos de uso, como ya te digo, no aparece, no es tan práctico esto, pero podría aparecer. Entonces, te lo pongo aquí. Problema uno sería identificar la magnitud y la unidad del sistema internacional correspondiente. Entonces, en esto sería la frase, un objeto tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces, ¿cuál es la magnitud? Pues la masa. ¿Y cuál es la unidad base? Pues la unidad base de la masa es el kilogramo. Aquí está. Y pues sí, y verificar, pues efectivamente coincide la unidad con la magnitud, ¿no? Si dijera un objeto de una masa de 5 amperios, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Y como el problema 2 tenemos cuál es la unidad del sistema, en el sistema internacional de la temperatura.
y pues la tendrías que buscar en la tabla, pero aquí te pongo un cerebrito porque pues se supone que en el examen pues tú te tienes que saber la tabla o tienes que aprenderte las relaciones, ¿no? Y pues ya te darías cuenta de que la temperatura se mide en Kelvin, ¿no? Y ya por último, pues como resumen, las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional son la base de toda la física y cada una tiene una unidad específica que debes reconocer de forma inmediata. Eso es clave, ¿no? O sea, tienes que saber siempre, en todo momento, qué magnitudes que aparecen en el problema, tienes que saber luego qué unidades sirven para medir, porque si no puede ser confuso, ¿no? Y pues sí, memorizar la tabla permite identificar, verificar y resolver problemas rápidamente. Y pues bueno, esto sería todo por esta sección y gracias.